Esto es un acelerador de partículas casero. Y esto es uno de los aceleradores más grandes de partículas en el mundo. Este puede acelerar partículas a casi 300.000 km por segundo. Y hoy veremos cómo el principio que utiliza un acelerador de partículas nos ayudará a entender cómo es que funcionan los transformadores y los motores eléctricos. Así que si no estás suscrito a este canal, te invito a que te suscribas, así como también darle like a este video. Bien, continuando con la serie de videos de cómo aprender electricidad industrial con ChatGPT. Este es el tercer tema que plantea y dice: entender los principios básicos del electromagnetismo, ya que son esenciales para comprender el funcionamiento de motores y transformadores. Como vimos en videos pasados, los transformadores son dispositivos los cuales nos ayudan a aumentar o a disminuir la tensión eléctrica. En cambio, los motores eléctricos son componentes que nos ayudan a transformar la energía eléctrica en movimiento. Pero bien, para entender cómo es que funcionan, tenemos que entender el término de electromagnetismo. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. El electromagnetismo describe la interacción de partículas cargadas con un campo eléctrico y magnético. Los elementos de la teoría electromagnética fueron presentados por Michael Faraday y formulados por primera vez de modo completo por James Maxwell en 1865. Estos dos encontraron que había una relación entre la electricidad y el magnetismo, dando avances tecnológicos que hoy por hoy hacen que la vida sea como la conocemos. Bien, ahora pasaremos a ver cómo es que funciona un transformador. Los transformadores se basan en la inducción electromagnética. Al aplicar una tensión se origina un flujo. Este flujo viaja desde el embobinado primario hasta el secundario, como se puede ver en la imagen. La tensión resultante depende de tres factores. 1. El voltaje aplicado en el bobinado primario. 2. La cantidad de vueltas que posee el primer bobinado. Y por último, el número de vueltas del bobinado secundario. Por ejemplo, tenemos un transformador que tiene un bobinado principal de 462 vueltas. Su bobinado secundario tiene 268 vueltas. Y si el voltaje aplicado es de 220 volts, tendríamos como resultante en el embobinado 2 un voltaje de 127.9 volts. Bien, ahora pasaremos a revisar los motores. Los motores, como lo dijimos hace un momento, es un elemento el cual convierte la energía eléctrica en movimiento, el cual consta de un rotor. Es la parte que gira y produce trabajo mecánico. En motores de corriente alterna, el rotor puede ser de dos tipos: rotor de jaula de ardilla o rotor de vanado. Estator es la parte estacionaria del motor, en el que contiene el conjunto de bobinas por donde pasa la corriente eléctrica. Bobinas, o también conocida como devanados, son conjuntos de alambre de cobre aislado que forman parte del estator. Cuando se aplica la corriente eléctrica, estas bobinas crean un campo magnético que interactúa con el campo magnético del rotor, generando así el movimiento. Valeros son los elementos que permiten que el rotor gire suavemente dentro del estator. Estos valeros suelen ser de bolas o de rodillos y están lubricados para reducir la fricción. Carcasa o estructura es el cuerpo del motor que alberga todos los componentes internos y proporciona protección, así como también soporte estructural al motor. Bien, como nos pudimos dar cuenta, el electromagnetismo es muy importante a la hora de hablar de motores y transformadores, ya que utilizan los mismos principios para poder trabajar. Y saber esto nos ayuda a desempeñarnos mejor al momento de trabajar con ellos. Entonces, la próxima vez que veas trabajar un motor, un transformador o un acelerador de partículas, sabrás que todo esto es gracias al electromagnetismo.